Hola, muy buenos días a todos. Queremos darles una cordial bienvenida a nombre de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria a nuestro Comité de Seguridad, nuestra tercera sesión del año. Agradecemos su tiempo para poder acompañarnos en esta sesión y bueno, hoy estamos muy contentos de poder anunciar que tenemos un nuevo coordinador del Comité de Seguridad. Como algunos ya saben, cada comité de CAMEXA cuenta con un coordinador interno y también un socio que nos lleva de la mano para identificar temas que sean tanto de interés como relevancia para los socios. Y bueno, pues quiero agradecer a nombre de la Cámara a International SOS por haber aceptado el ser coordinador de este comité de seguridad, el cual es uno de los comités también de mayor relevancia para nuestros socios. Y bueno, uno de los objetivos de este comité es promover acciones y estrategias en materia de seguridad, identificando y destacando los problemas actuales de seguridad en las diferentes regiones del país, así como también intercambiar posibles soluciones o mejoras que puedan ayudar al resto de los socios. Y bueno, pues con ellos, como ya les comentaba, nos vamos a apoyar para trazar una ruta de trabajo en conjunto, identificando temas de interés prácticos en materia de seguridad. Y bueno, también vamos a vigilar el contenido, el objetivo, el valor agregado, entre otros de cada sesión. Muchísimas gracias, Mari Carmen Hinojosa, por aceptar, y también a Sharon este papel de coordinación de nuestro comité de seguridad. De verdad es un gusto que puedan apoyarnos con esto. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, también muy importante, el cual es la importancia de contar con un plan de manejo de crisis empresarial. Y aquí, bueno, un poco la metáfora, ¿no? Esto yo lo veo como conducir con o sin cinturón de seguridad. Puede pasar como no puede pasar algo, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental para las empresas tener un plan de manejo de crisis para no solo, vaya, vigilar la reputación de la empresa, sino también contar con un plan B o de emergencias que pueda servir a las empresas para ayudar a enfrentar estos retos que pueden surgir en cualquier momento. Entonces, bueno, el objetivo de este comité también es incentivar a los, de esta sesión, es incentivar a los socios de la Cámara para que hagan una introspección sobre la importancia de contar con una cultura de prevención y protocolos en el manejo de crisis. Tenemos hoy a dos invitados muy especiales, a Mijael Burge y a Mari Carmen Hinojosa, con quienes, bueno, van a tener una sesión muy enriquecedora. Ahora voy a presentar a Mijael, quien es nuestro primer ponente. Mijael es Senior Key Account Manager en International SOS en Alemania. Trabaja desde el 2003 en la compañía y es responsable de las relaciones comerciales con empresas multinacionales alemanas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en venta consultiva, gestión estratégica y transfronteriza de cuentas clave para grandes corporaciones multinacionales. Su licenciatura la realizó en Inglaterra, Argentina y Francia, y también realizó su MBA en Alemania. Bienvenido, Mijael. Ahora también, bueno, voy a aprovechar para presentar a Mari Carmen, quien es directora de seguridad para México en International SOS. Cuenta con más de 12 años de experiencia en la operación e implementación de proyectos en el sector público y privado en materia de seguridad nacional, prevención social de la violencia y la delincuencia y relaciones internacionales. Es licenciada en estudios internacionales, cum laude por la Universidad de Monterrey, y cuenta con 2 maestrías, la primera en administración pública por la Universidad de Columbia en New York, y recientemente se graduó de la maestría en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales, SNAM, de la Secretaría de Marina. Bienvenidos a ambos. Mijael, te cedo la palabra y bueno, será un gusto escucharte.
Muchas gracias, Indira. Es un gran placer estar aquí con todos ustedes. Buenos días a todo el mundo y gracias por su tiempo. Soy mexicano-alemán y podrán notar rápidamente que tengo un acento muy fuerte alemán. Es por el hecho de que vivo en Alemania desde hace muchos años. Trabajo para International Suez en nuestra sede en Neu-Isenburg, bien cerca de Frankfurt, y soy responsable para las relaciones con empresas grandes multinacionales en Alemania. Me es un placer de contribuir en esta sesión que cubrirá los desafíos que enfrentan empresas al prevenir, mitigar y manejar una crisis, al igual que la importancia de contar con un plan de manejo de crisis empresarial. En una nota personal, me gustaría también decirles que es un gran placer de cooperar con la CAMEXA, donde había hecho yo un curso de práctica en el año 1998, o sea, hace 23 años. Pero por favor, no empiecen a calcular mi edad. La siguiente página, por favor. Y otra más. Aproximadamente tenemos 1.900 empresas alemanas actualmente en México, por lo cual no es una sorpresa que Alemania reconoce a México como un socio privilegiado. Y por otro lado, para México, Alemania es un aliado estratégico. En este contexto, la salud y la seguridad del personal son fundamentales para el éxito y el crecimiento continuo del comercio mexicano-alemana. Incluso un pequeño problema de salud o de seguridad, si no se controla, puede convertirse rápidamente en un problema más grave. Además, su capacidad para responder a estos riesgos puede repercutir en el bienestar de sus empleados, al igual que en la reputación del empleador. Nuestros contactos primarios de clientes actuales en Alemania vienen de los siguientes departamentos: seguridad corporativa, HSEQ, que abreviación para español sería salud, seguridad, medio ambiente y calidad, recursos humanos, servicio médico y gestión de viajes. Estos contactos asumen la responsabilidad de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Sin embargo, en el diálogo con ellos se destaca que es cada vez más complejo cumplir con el estándar del deber de cuidar, o en inglés, duty of care. Estamos alineados en que la mejor manera de garantizar ese duty of care es establecer programas de prevención sólidos, adaptados a los entornos en los que se encuentran actualmente. Y cuando la prevención no es posible, es esencial tener una asistencia inmediata y eficaz. Un incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales puede ocasionar un riesgo grave para la salud de los trabajadores, que podría conllevar a la imposición de sanción administrativa con la multa proporcionada a la gravedad de los hechos. Y por consecuencia, experimentamos una necesidad creciente de análisis de riesgos, asesoría y sistemas de prevención de crisis. Y eso lo vemos reflejado en los casos que manejamos en nuestro centro de asistencia en Neu-Isenburg, en Alemania. El 20% de nuestros clientes alemanes tienen una presencia en México que requiere atención de asistencia. Desde el 2019, hemos gestionado aproximadamente 400 casos en México desde Alemania. Y nada más estoy hablando del centro de asistencia en Alemania. Tenemos 26 centros de asistencia más, cuyos números no he mencionado ahora con respecto a la ubicación en México. Y de hecho es llamativo que el número de encuestas para servicios de consultoría sigue aumentando. Empresas requieren actualización de planes para la prevención y el manejo de crisis empresarial. La siguiente página, por favor. Este tema forma parte de una amplia gama de servicios que ofrece International Suez. Nuestro enfoque es consultivo. Podemos ayudarle en evaluar los riesgos asociados a cada lugar de trabajo y a diseñar programas de prevención adecuados, incluyendo formación, procedimientos y políticas para protegerle a usted y a su persona en todo momento. Fundada en 1985, International Suez cuenta con 10,000 expertos en salud, seguridad y logística dedicados a apoyar y asistir a nuestros clientes en todo el mundo, 24 horas al día, 7 días en la semana. Tenemos oficinas en 90 países, tenemos más de 1,000 ubicaciones, todos con sus responsabilidades regionales, y así cubrimos el globo entero en todas las ubicaciones de nuestros clientes. Y de hecho, tenemos más de 12,000 organizaciones que confían en nosotros
multinacionales, pequeñas y medianas empresas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y instituciones educativas. Nuestro objetivo es facilitar a las organizaciones el trabajo y el crecimiento a escala internacional. La siguiente página, por favor. Entre los 27 centros de asistencia que tenemos en el mundo, operamos en Alemania desde el año 2002 y en México desde el año 2013. Algunas de las capacidades del Centro de Asistencia y Respuesta en México son una línea directa al Centro de Atención Médica y de Seguridad con expertos, soporte y monitoreo a sitios remotos, tales como plataformas petroleras y operaciones mineras. En esta página pueden ver la presencia que tenemos en América Latina, como ejemplo. Ofrecemos asesoría y orientación sobre COVID-19, gestión y manejo de casos médicos, reportes e informes periódicos, y etc. Ya con eso le quise dar una vista general sobre la gama de servicios que ofrecemos. Y con eso ya, pues antes de ceder la palabra a Mari Carmen, llevo entendido de que Indira hará un pequeño sondeo para conocer sus prioridades en esta índole. Muchas gracias. Muchas gracias, Mijael. Es correcto. Antes de ceder la palabra a Mari Carmen, queremos hacer un breve sondeo, si nos pueden apoyar a responder 3 breves preguntas. La primera, por favor, si me apoyas, Yolanda. ¿Consideras que es importante contar con un plan de gestión de crisis para garantizar la continuidad de tu negocio? Aquí es un sí o un no. Por favor, si me ayudan a responder. La segunda, ¿tu empresa cuenta con un plan de manejo de crisis? Igual con un sí o un no. La tercera, en caso afirmativo, ¿lo realizan de manera interna o con el apoyo de un asesor externo? Y tenemos 2 más. ¿Te interesaría tener una sesión para evaluar los posibles riesgos y amenazas de tu empresa? Y por último, no, perdón, son nada más 4 las que tenemos por el momento. La última se lanzará más adelante. Y bueno, pues aquí ya tenemos algunas respuestas, Mari Carmen, para que les van a ayudar a tener este panorama de los presentes o de las personas que están conectadas para el enfoque que se tiene planeado dar a la presentación. Vemos que están aquí moviéndose un poco los números. La mayoría, bueno, el 100% nos ha contestado hasta el momento que sí es importante contar con un plan de gestión de crisis. Llevamos 21 respuestas. En cuanto a si las empresas cuentan con un plan de manejo de crisis, un 61% ha mencionado que sí y un 39% que no. Y la tercera, lo realizan de manera interna con el apoyo de un asesor externo. Un 54% nos menciona que sí, un 46% que no. Y sobre el interés de contar con una sesión para evaluar posibles riesgos y amenazas, un 48% menciona que sí. ¿Vale? Entonces te dejo con estos números, estos porcentajes y te cedo la palabra, Mari Carmen. Muchísimas gracias. Y la verdad es que para nosotros es un honor estar con ustedes. No sé, de los que están presentes, he participado anteriormente en diferentes eventos con la CAMEXA. Entonces, bueno, ya nos conocemos las caras, pero era importante también que conocieran de qué va International SOS ahora que vamos a estar presidiendo este grupo de trabajo. Digamos, de un poco para poder tener una relación mucho más cercana y en lo que le podamos ayudar, con muchísimo gusto. Si quiere, le damos a la siguiente lámina. Ahí está, listo. Digamos que para nosotros es muy importante este tema que, ojo, aquí es bien importante resaltar que fue uno de los temas que se sugirió
como parte de los miembros del grupo de trabajo y para nosotros resulta de verdad que bastante interesante hablar de este tema para ustedes, ya que, bueno, el año pasado, este año hemos estado pasando por un momento complicado y es probable que el COVID-19 no sea nuestra última pandemia, pero sí es un parteaguas en muchos sentidos, principalmente en cómo vemos y cómo hacemos el manejo de crisis. El 64% de los tomadores de decisiones con planes y procesos pandémicos preexistentes señalaron que fueron efectivos para reducir el impacto del COVID-19 en su negocio. Esta información, digamos, International SOS hizo una encuesta como parte digamos, a todos nuestra cartelera de clientes alrededor del mundo. Recuerden que estamos en todo el mundo presentes y entonces empezamos a hacer, bueno, ¿qué está pasando? ¿A quiénes sí les sirvió el tema de manejo de crisis? ¿Quiénes no lo tenía? ¿Cuáles son, digamos, los aprendizajes? Y para nosotros fue súper interesante entender que el 64% de los que sí lo tenían, digamos, mencionaron, bueno, nos ayudó en nuestra curva para un poco, de alguna manera, mitigar todos los problemas. Sin embargo, estábamos acostumbrados a ver las crisis como un proceso de forma inmediata, ¿no? Que sucedía abruptamente, lo solucionabas y listo. O sea, digamos, se cae el sistema, ¿cómo lo solucionas? ¿Cómo regresas a la normalidad? En un proceso casi de verdaderamente inmediato, unos días, tal. Con el COVID-19, por su parte, ha sido una crisis muy larga, lenta, y pues los planes preexistentes no cubrían este escenario. O sea, nosotros hablábamos de una crisis, digamos que un desastre natural, ¿no? Que entra una tormenta, sale, listo, recuperas. Pero en el tema del COVID ha sido lento. O sea, llevamos un año y medio, digamos que nos hemos estado adaptando, no estamos hablando de la misma magnitud del problema, pero sí estamos hablando de una crisis que se ha extendido a lo largo de meses, en este caso ya más de un año, y habrá que ir haciendo ajustes para poder considerar crisis de largo alcance como esta. La capacidad de analizar verdaderamente qué tan bien una organización ha manejado una crisis y qué tan bien preparada está es esencial para el futuro. Si quieren, nos vamos a la siguiente para ir entrando un poco. A ver, crisis diversas requieren soluciones diversas. Y estamos hablando que hablamos de pandemias, hablamos de inestabilidad global, los que ustedes, bueno, particularmente la Camexa, pues son empresas que tienen presencia en diferentes países. Hablamos de, hay países que cierran fronteras, hay países que tienen problemas subversivos, de gobernabilidad. En el caso de México no podemos no hablar del tema del crimen organizado, que de hecho no lo quise poner en este slide como uno de los factores porque es muy enfocado a la problemática de México, pero a ver, hay zonas en las que digamos que, por ejemplo, lo que pasó en Reynosa en julio, que digamos hay empresas que tuvieron que parar sus actividades en ciertas ciudades, en Zacatecas, los que tengan presencia en Zacatecas, en Guanajuato hace 2 años, o sea, es un problema interesante. Los desastres naturales y el clima extremo, pues también digamos que vienen presentando que requieren soluciones diversas. Y ahorita que mencionaba Indira de, bueno, es un tema de manejar con cinturón o cinturón, a mí la verdad lo que me gusta ver es que no es un tema si llega a ocurrir o no. Hoy por hoy estamos hablando de cuándo va a ocurrir. Y así es como tenemos que ver el manejo de crisis. O sea, yo me acuerdo de verdad que hace como 12 años que trabajaba en Estados Unidos y teníamos reuniones en el Pentágono. Se hablaba ya de un tema de pandemia y de verdad que la manera en que se manejaba, pues era un tema de a ver si llega a pasar. Hoy que lo estamos viviendo nos damos cuenta que aún países que ya estaban verdaderamente preparados, entre comillas, pues digamos que sus planes eran como muy teóricos y sí ha sido como un tema importante el poder decir, híjole, no, sí hay que presentarlo como es un tema que puede pasar. De hecho, hay que considerar, además de que va a ocurrir y estar preparados para ver cuándo,
hay que considerar que puede darse el caso de más de una crisis al mismo tiempo. Tan pronto lo vimos el año pasado en el verano, me parece que fue en julio, que en plena pandemia y aparte tiembla. Entonces, y de verdad que en México además hicieron 1000 memes. Pues sí, pues es que no es como que estén en fila de espera a ver cuándo termina una crisis y empieza la otra. La vimos tan pronto ayer. O sea, estamos en plena pandemia. Antier se inunda parte del Estado de México, Hidalgo hubo inundaciones, de verdad que tremendo. Y aparte, tembló. Entonces, esos son cómo convergen las diferentes crisis y por eso tenemos que estar como verdaderamente preparados para poder mitigarlo. Y bueno, vamos a ir viendo ahorita cómo mi objetivo de hoy es que todos salgamos con una mentalidad de decir, bueno, hay que cuestionarnos cómo estamos y cómo es que podríamos estar mejor preparados para mitigar alguna crisis y qué estamos haciendo dentro de nuestra organización. Si quieres, le damos a la siguiente. La importancia de fortalecer la resiliencia. A ver, creo que todos hemos escuchado esa palabra en el último año y medio y, a ver, no me dejarán mentir, antes pues casi ni la escuchábamos, la verdad, y es una palabra divina. Entonces, bueno, ¿cómo es que hoy por hoy, cuando estamos hablando en un cambio a nivel internacional, en el manejo de crisis, que vemos el tema de la pandemia, que vemos que de verdad pareciera que nos está golpeteando el universo por todos lados, la importancia de fortalecer esto que nos gusta ahorita, que le llamamos resiliencia? Y entonces, si le damos a la siguiente lámina, pues a ver, estamos hablando de que hoy estamos en una fuerza de trabajo global. Una fuerza de trabajo diversa y el COVID ha cambiado la forma en que las organizaciones están integradas. Entonces, vemos, por ejemplo, trabajadores de asignación internacional, hay empleados nacionales, viajeros de negocios, personas que están haciendo el home office, trabajos en sitios remotos. De verdad que hoy tenemos una fuerza laboral mucho más diversa. Antes, digamos, no quiero decir antes de la pandemia porque ya había empresas que estaban cambiando como sus diferentes dinámicas, pero sí un tema de decir, bueno, casi todos ibas a una oficina de 8 a 5 de la tarde, sí, tenías tus viajes programados y hoy vemos como una diversificación bastante interesante y por lo tanto, entre más diversos sean los esquemas de trabajo, hay más riesgos que habrá que considerar. Ojo, no es que corras más riesgos, es que hay más riesgos que se tienen que considerar, ¿no? O sea, creo que fue en un evento que hablé con ustedes hace unos meses que hablábamos del duty of care y decir, bueno, pues ahora, por ejemplo, la información sensible de tu empresa no solo se encuentra en tus oficinas, sino que los empleados se llevan su computadora para sus casas y en ese sentido también, pues habrá que hay unos riesgos de información que se tienen que considerar. El tema de, bueno, no todos están en la misma red de internet, entonces habrá que considerar un ciberataque. Hay muchos temas que se deberían de estar considerando y eso es una realidad. Entonces, ahí, por ejemplo, una de las cosas que cuando platicaba con uno de mis clientes sobre su plan de manejo de crisis en la Ciudad de México, como saben, dentro del plan de manejo de crisis, sí o sí tiene que traer el tema del temblor, que además ahorita lo traemos bastante fresquito. Y bueno, cuando yo leía el protocolo, porque además la verdad es que lo tenían bastante, o sea, don't take me wrong, lo tenían bastante bien elaborado. Una de las partes decía, bueno, ya tiembla, vamos a salir, tal, los que no estén, nos vamos a comunicar por teléfono en un lapso de 5 minutos. Y yo, ok, número uno, cuando hay un temblor fuerte, no me dejarán mentir, en el 2017, que fue el último tremendo, no hay teléfonos, o sea, las redes de comunicación se saturan. Entonces, y de verdad que todo su plan giraba en torno a ese punto en el que todos iban a asegurarse que se iban a hablar y tal. Yo decía, bueno, ¿y qué pasa si no hay teléfono? Y como que todo el mundo se quedó así, ya sabes, bastante consternado por ese punto y es decir, bueno, pues habrá que considerar diferentes métodos y diferentes escenarios en su plan de manejo de crisis. O sea, esa es una de las cosas que creo que a veces
la visión de un externo te ayuda como a identificar este tema. Y bueno, la pandemia ha cambiado, es cierto, la forma en que vemos el manejo de crisis y cómo integramos algo muy importante, si quisiera ser muy enfática en las responsabilidades del manejo de riesgos y en el manejo de crisis. A ver, prepandemia, y esto sí es una realidad, no me dejarán mentir ustedes, no sé si ya le hayan dado por ahí un vistazo a este tema, pero el manejo de crisis como que se veía en un grupo, nosotros le llamábamos el C-suite, que son, digamos, el CFO, el CEO, todos estos tomadores de decisiones de alto nivel eran quienes manejaban una crisis en el búnker, pues. Hoy por hoy lo que hemos estado viendo que post pandemia, el manejo de crisis y la responsabilidad de manejar una crisis, la verdad es que digamos que se ha esparcido a cada uno de los departamentos de las organizaciones. O sea, digamos que la responsabilidad de que funcione y de salir a flote y de hacer cambios, hoy por hoy sí le corresponde a todo el mundo. Y eso es bastante interesante. O sea, digamos que, o al menos así lo deberíamos de estar haciendo. Por ejemplo, una planta, oye, pues es que, ¿cómo le hacemos para cuidar a mi gente? Y entonces en el C-suite, que son todos estos tomadores de decisiones de alto nivel, pues te dan unos protocolos, ¿verdad? De cómo mantener todo a flote, pero también es cierto que la gente operativamente hablando en diferentes plantas, en diferentes lugares, también es tomador de decisiones y también se vuelve responsable del negocio, de la continuidad del negocio. Entonces, eso la verdad es que ha sido bastante interesante. Si le damos a la siguiente, aquí, en este caso, la verdad es que es un cuadro que a mí me gusta mucho. Generalmente, cuando hago webinars, no me gusta ser tan técnica, trataré de no serlo, pero quisiera presentar este esquema más bien como, en inglés se dice una frase que a mí me encanta, que es food for thought, que es alimento para el pensamiento. Y creo que es un poco como lo veo. Yo vengo del mundo de la inteligencia y hay una premisa que a mí me parece universal y que en este caso embona perfectamente, que la información es poder. Y este es el primer paso que yo quisiera tocar aquí en este esquema, que digamos se tiene que conocer primero en dónde estás parado, lo bueno, lo malo. Yo siempre digo, en lo malo es donde más le tienes que poner como mucho ímpetu para poder conocer qué es lo que está mal dentro de tu empresa, y eso es lo que tienes que como cacarear un poco más para poder solucionarlo. Y en este tema es pues, el entendimiento táctico de las áreas de oportunidad. Este esquema que les estoy presentando es, digamos que, de cómo está la resiliencia de la fuerza laboral, que lo hemos estado trabajando todo este año. La fuerza laboral de verdad que ha sido brutal la manera en que ha reaccionado, pero cómo esto lo convertimos en resiliencia empresarial, o sea, como un tema general de verdad que muy adherido a los huesos de nuestra organización. Entonces, es este tema de conocer en dónde estamos, encontrar soluciones verdaderamente integrales y de salud y de seguridad, o sea, embonar todos nuestros planes de manejo de crisis, todos nuestros riesgos, no verlo como en una cajita unos, en otra cajita otros, y entonces ahora sí, mira, mi crisis está esta cajita, entonces, no, o sea, ver un tema holístico, eso es bastante importante porque además te brinda un panorama más amplio y mayor información. Y bueno, lograr la eficiencia operativa, incluyendo como todo este apoyo de crisis para poder llevar de verdad un empoderamiento de una cultura de resiliencia. O sea, digamos que todo empieza con la información, encontrar los puntos, ser estratégico, digamos, elaborar un plan estratégico para poder llegar ahora sí a un empoderamiento de una cultura de resiliencia y desarrollar un soporte estratégico para los tomadores de decisiones. Eso nos va a llevar verdaderamente a una resiliencia empresarial empoderada, que genuinamente es donde quisiéramos pues estar en este momento, o al menos hacia allá ir, ¿no? Si le damos a la siguiente, me gustaría de verdad que hacer mucho énfasis en la importancia de incluir planificación en todos los departamentos para generar verdaderamente una resiliencia empresarial.
que esto es más o menos, digamos que otro esquema de lo que acabamos de ver, pero por otro lado no se debe perder en cuenta la importancia de, a ver, no es que ya se quite la responsabilidad de un grupo de alto nivel de tomadores de decisiones al decir, bueno, es que las decisiones ya los tomamos todos y todos somos parte de la solución. No, a ver, sí, pero también es cierto que se tiene que seguir con una estrategia central para poder tomar decisiones de manera rápida con información que venga de los diferentes departamentos. Y aquí un poco pues hablamos de lo que es la prevención, o sea, planear e implementar acciones preventivas para mantener una organización lista para cualquier eventualidad, la preparación, digamos que esta parte de responder de manera oportuna para limitar los daños y reaccionar de manera rápida a la respuesta, o sea, llegar a la respuesta de manera rápida. Llegar a una recuperación que es facilitar el ingreso y estabilización de regresar al mercado, y una consolidación que es el fortalecimiento de su organización para la siguiente crisis. En este momento nosotros estamos, digamos, seguimos respondiendo algunos de nosotros en materia de lo que estamos viviendo en pandemia, algunos otros en el tema de seguridad, quienes estén en estados complicados. Algunos ya estamos en el proceso de recuperación, de decir, ya llevamos 1 año y medio respondiendo, estamos en el proceso de recuperación. De verdad, no podemos olvidar la parte de la consolidación, entender cuáles han sido nuestras fallas, cuáles han sido nuestras áreas de oportunidad, los que ya tenían un plan de manejo de crisis, les sirvió, no les sirvió, sigue empolvado, ni lo vieron porque no era para este tipo de crisis que estamos viviendo en este momento. Y entender cómo estar mejor preparados para lo que sigue. Entonces, esto sí, la parte de consolidación, pues además la quise poner como en un color que de verdad nos llame la atención. Si no hacemos esta parte, nos vamos a quedar en una recuperación perpetua, porque al final vamos a enfrentar otra crisis y vamos a volver a empezar el ciclo sin tener consolidado bien los aprendizajes y hacia dónde tendríamos que ir. Le damos a la siguiente, por favor. Ahora bien, el manejo de crisis, o sea, que hemos estado viendo como toda esta parte. Aquí solamente es, si le damos a la siguiente, es ¿por qué invertir en el manejo de crisis? Y ojo, aquí no solo hablo de invertir, porque además nosotros somos consultores, pero sí quisiera ser muy enfática en, no se trata solamente de invertir a través de un externo, también es invertir internamente con tu propio personal sobre el manejo de crisis. Y lo cierto es que todas las organizaciones han tenido que, a ver, y seguirán haciéndolo, prepararse, responder y recuperarse de una crisis, la que sea. Olvídense que si la pandemia, que si no la pandemia. Hay crisis en todo momento y ustedes han tenido que estar como saliendo al quite sobre este tema. Y la gestión de crisis es una función central para una operación comercial exitosa en la cual convergen los riesgos de toda índole, de salud, económicos, de seguridad. Y aquí en este cuadro un poco lo que ahorita veíamos, lo de prevención, preparación, respuesta, recuperación y consolidación, lo vemos un poco ya en este cuadro como mucho más amigable también de pre-crisis, digamos, during the crisis y post-crisis, ¿no? La verdad que cuando yo estaba haciendo esta presentación decía, bueno, parece que soy bastante repetitiva en algunos temas, pero genuinamente es porque en este esquema que vemos como de largo alcance, hay diferentes maneras operativas de poderlo atacar y de poder sumar. Entonces, por eso es que se los quise presentar en diferentes formas. Para saber, además, seguramente ustedes ya tienen unas partes, entonces complementar solamente las partes que les estén haciendo falta. Si nos vamos a la siguiente lámina, creo que esta es mi favorita. De verdad, creo que si aquí no queda claro la importancia de lo que es un plan de manejo de crisis, pues ya estamos del otro, o sea, ya estamos del otro lado, la verdad. Y es un tema de decir, a ver, vemos cómo hay en la parte, digamos que antes de que suceda una crisis, estamos planeando, pareciera que todo está bastante estabilizado, hay preparación, hay prevención, ¡pum!, detonante. Y entonces entra este trigger que hace que las cosas empiecen a cambiar. Naturalmente empezamos en un proceso de crisis hacia abajo, en el que estamos, digamos que organizándonos,
tratando de entender qué está pasando, tratando de buscar información, tomando decisiones, o sea, entre los tomadores de decisiones tal, y llega la respuesta, o sea, digamos, la respuesta a tu crisis, tan pronto tú sepas responder de manera eficiente, menor va a ser tu curva de recuperación. Ahora, eso no quiere decir que no vayas, o sea, que no vayas a tardarte, que no vaya a haber un proceso de, digamos que negativo, de momentos negativos, pero sí, digamos que esa curva, aun y cuando sean crisis como el COVID-19, que ha sido lenta como la cuaresma, digamos que tú detienes tu caída y tu recuperación resulta de manera más rápida, pues. Entonces, aquí es donde entra, ¿dónde está el manejo de crisis? ¿Cómo recupero en la postcrisis? Entonces, si quiere, le damos ya a la siguiente. Ahora bien, habiendo dicho esto, la realidad es que muchas empresas se encuentran confundidas porque si algunas ya tenían un plan de crisis es, ok, ¿dónde me encuentro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo mejorarlo? Y las que de plano no tenían un manejo de crisis, bueno, pues ahora están todavía un poco más perdidas por el tema de decir, no sé cómo empezar. No quiere decir que una esté mejor que otra. Las dos tienen riesgos muy importantes que se tienen que enfrentar. Y lo más importante es como todo este tema de conocer en dónde estás y hasta dónde tendrías que ir. Los que ya lo tienen, digamos que tendríamos que tener una visión como mucho más clara de qué fue lo que se utilizó, qué es lo que no se ha utilizado. Insisto, tener una visión de un externo siempre ayuda a entender mejor las fortalezas y áreas de oportunidad, pero si no se tiene esa posibilidad, se debe ejecutar un plan de acción de manera interna, tomando las siguientes recomendaciones, que esta es mi última lámina. Está densa en información, pasamos a la siguiente lámina, pero sí creo que es donde nosotros podríamos, que tenemos muchísimos años trabajando en el manejo de crisis que a nivel internacional en diferentes sectores, oil and gas, en el tema de la manufactura, minero, o sea, verdaderamente International SOS tiene muchísima experiencia en el tema y esto es condensarlo, o sea, cómo lo dejamos para que ustedes de manera interna pudieran ver esta parte. Y entonces, más déme oportunidad que voy a hacerlo grande. Bien, la parte de preparar, prevenir, soportar. Son 3 puntos bastante importantes que nosotros vemos. Evaluar los riesgos. Aquí hay que ser bastante creativos y yo siempre digo, es como la carta para Santa Claus. O sea, es el decir, mete todo para ver cuáles son los riesgos que tú estás analizando, el por qué. Es como cuando viajas y dices, bueno, es que ya saben cómo no quisiera estereotipar, pero al menos yo como viajo, mi marido se ríe porque dice, o sea, vas al desierto y llevas esquí, pues por si acaso. Lo cierto es que ahora con el global warming, pues la verdad es que no siempre me equivoco. Entonces vamos bastante preparados. Evaluar los riesgos, generar un plan de trabajo sobre qué es lo que pasaría. Hay que enfocarlo siempre en una realidad, ser bastante objetivos, entender cuáles son lo que tú tienes dentro de tu empresa y cómo poderlo explotar. No nada más quedarnos en el tema de, ok, pues estos tomadores de decisiones, esto es lo que van a hacer. No, espérame, pero tienes 200 trabajadores. A todos les toca hacer algo. ¿Y cómo es que le vas a sacar el mayor jugo a tu empresa, a tu plan? En el tema de capacitar al personal, ojo, no se puede quedar en libros. Si ya invertiste en un plan, si ya hiciste toda esta chamba de poder, o sea, generar un plan de manejo de crisis, pues capacita al personal, hazlo saber, que todos sepan que hay un plan. Quien no se lo sepa, pues al menos va a saber que existe y que, digamos, se tiene que seguir un protocolo. Entonces, esta parte sí es bien importante porque si no, lo que de verdad hemos visto una y otra vez es que hay empresas que tienen un plan de trabajo y nadie sabe que está, entonces nadie lo sigue. Entonces, esta parte verdaderamente es súper importante y fundamental en la parte de la preparación. En la parte de la prevención, pues monitorear las amenazas. Si ya encontraste cuáles son tus riesgos, identificar cuándo los riesgos se convierten en amenazas ya más tangibles y cómo es que han ido evolucionando. Por ejemplo, tengo clientes que están por poner un ejemplo, en Guanajuato o hablemos San Luis Potosí. Y entonces decir, oye, es que sabes que
la presencia del crimen organizado, que es una de las cosas bastante más tangibles. Ok, perfecto. Tenemos información, sabemos cómo se va monitoreando a tu alrededor, si ya tenemos presencia de cierto cartel que es un poco más violento, cómo va evolucionando el tema. Oye, tus vecinos, de los que están en las plantas o en estos parques industriales, sabemos qué les está pasando, sabemos si les están extorsionando a su personal, ¿no? Esa información es súper importante porque tarde o temprano, pues a ti también te puede tocar ciertas de las amenazas que ellos les están llegando. Entonces, esa parte de monitorear es súper importante. Informar al personal también, si nos hemos estado dando cuenta que cierta carretera o que cierto caminito o que tal, están sucediendo ciertos delitos, pues hay que informarle al personal de tener cuidado en ciertas cosas. Eso también, compartir esa información con tu personal, no solo te ayuda a que haya, digamos, no escalen los problemas, pero también un tema de decir, te genera este vínculo, la gente se siente más, o sea, tus trabajadores también se sienten protegidos, ellos también te van a informar de cosas que ellos estén viendo y que estén, digamos, experimentando durante ciertos puntos. Entonces, es importante generar esa comunicación. Educar al personal también de decir, bueno, si ya sabes que este problema está sucediendo, pues hay que educarlos y asegurar el cumplimiento de ese plan y que desde un inicio preparamos y que además nos cuesta dinero. Entonces, esto es un negocio, esto no solo es un tema de duty of care, esto es un negocio. Entonces, si ya le invertiste, pues quieres sacarle el mejor provecho de ello. Tomar decisiones informadas es bastante importante porque a veces pareciera que estamos enfrentando una crisis y de alguna manera empezamos a tomar decisiones con lo que nos da nuestra intuición y tal, pero poco he visto, por ejemplo, en México no existe tanto la cultura de una matriz de escalación, lo cual para mí me parece fundamental en el manejo de crisis. Cuando pase A, entonces vamos a detonar esto. Cuando pase B, si de plano ya la cosa se pone en C, pues estos son los pasos a seguir. O sea, creo que eso no hay tanto esa cultura y entonces llega un punto en el de me tocaban clientes que me decían, oye, Mari Carmen, no sé si parar la operación en mi planta un par de días en tal ciudad porque hubo unos atentados muy cerca y murieron 30 personas. O sea, es decir, híjole, pues es que no es, o sea, no es un tema de decir si se te ocurre o no, es un tema de decir en fundamento de voy a tomar esta decisión que además tiene repercusiones en la continuidad de mi negocio. Ayudar al personal del sitio, eso es súper importante, así como ayudar a viajeros locales e internacionales, que además siempre son los más vulnerables porque no están en su zona de confort. Esto es algo que nosotros, particularmente en International SOS, es de lo que nosotros más nos enfocamos también, el darle ese apoyo a través de nuestros centros de asistencia que mencionó Michael, pero decir, pues esta gente es la más vulnerable, es a la que más tenemos que apoyar para poderla, digamos que mantener a salvo. Y brindar un soporte a los asignados también, pues a estas personas, ustedes que son de parte de la CAMEXA, todas estas personas que no son mexicanos, que no conocen los problemas de México o ni siquiera a veces el idioma, entonces habrá que tener este tema también no se nos puede ir. Entonces habrá que tener como todo este plan bastante desarrollado. Creo que es un buen primer inicio para poder ustedes mantenerse actualizados con todos los cambios que vienen en el manejo de crisis. Este año hemos dicho, bueno, qué bruto. Yo en cada que tengo entro a una conferencia nueva o tal, siempre está este tema de decir, el mundo cambió. Y es que hoy estamos viviendo en un nuevo mundo y, ok, habrá que entender de qué hablamos cuando hablamos de este es un nuevo mundo y por lo tanto, si es cierto que estamos en un nuevo mundo, pues saben también los riesgos y amenazas son nuevos. Por ende, nuestro manejo de crisis se tiene que adaptar. Hasta aquí la dejo. Muchísimas gracias y pues para contestar sus preguntas, si quieres darle a la última lámina, que es justo donde viene
esta parte de preguntas y respuestas para poder apoyarlos en lo que se requiera. Muchas gracias, Mari Carmen. Al parecer todo ha quedado muy claro. No tenemos en la parte de Q&A preguntas, no obstante, sí me llegan unas directamente. Una de estas es muy pequeña. ¿Aún así es viable contar con un comité de seguridad o bien se podría abordar el plan únicamente a nivel directivo? Yo creo que, o sea, a ver, en cuanto al tamaño de la empresa, no va relacionado con el tamaño del problema de una crisis. O sea, puede ser una empresa chica, puede ser una empresa grande, pero es que a todos nos pega por igual una crisis de seguridad, una crisis, una pandemia, un desastre naturales. Entonces sí creo que si bien tiene que haber un petit comité, por así decirlo, sobre tomadores de decisiones, al menos en la participación y responsabilidad para un manejo de crisis, sí tienes que incluir a el personal que ustedes consideren importante, decir recursos humanos, finanzas, los directivos de unas plantas. Si crees que hay una parte esencial, por ejemplo, el cuidado de ciertos materiales que para ustedes resulta fundamental, eso también lo tienes que incluir. Si está una persona que es la persona que lleva todo el tema de las rutas, pues ese también se tiene que incluir, o sea, la persona que está desarrollando las rutas de seguridad. Entonces, creo que va a depender todo en ese sentido de eso. Perdón, literal fue momento de televisión así. Mi hijo entró a pedir a su madre, pero bueno. Entonces, bueno, afortunadamente tengo este back que no se pudo ver nada. Pero sí, o sea, es un tema de decir, te tienes que preparar independientemente de sea una empresa chica o grande. Ahora, les voy a ser bien honesta, si es una empresa chica también es que a veces resulta más fácil el coordinarte. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos ¿es necesario destinar un budget para el plan de manejo de crisis? Yo creo que sí, y ahí algo es bien importante. Si vas a destinar un presupuesto, también es si, digamos, tienes que estar preparado en finanzas. A veces como que la gente no quiere meter tanto al tema de finanzas. No sé si aquí hay alguien de finanzas, pero tienen bien mala reputación, nada se cree. Pero, o sea, toda esa parte de decir, tienes que meter al de finanzas porque si no usas ese presupuesto, también tiene que haber un plan B de cómo lo vas a reallocate en otras necesidades dentro de la empresa. Y eso lo tienen que tener muy claro las personas que estén involucradas en el manejo de crisis, porque si no entra en un tema de desperdicio o en un tema de no utilización de los recursos, entonces hay que nada más saber cómo ponerlo de manera estratégica para que esté a la mano si se usa durante una crisis o, por ejemplo, para hacer un plan, pues eso también cuesta. Y entonces, insisto, o cuesta para que te ayude a alguien externamente a hacerlo, que en lo personal me parece que al menos un asesor sí tienes que tener con ojos externos para que pueda ver, digamos, que algunos detalles que internamente no los veas, pero además son recursos internos, o sea, es budget para de manera interna que te puedan desarrollar el plan de manejo de crisis. Perfecto, muy bien, tengo 3 más. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Me gustaría saber su opinión sobre los planes que ofrece Protección Civil. ¿Son confiables? Es una pregunta de Mayra Gómez. La verdad es que sí, o sea, a ver, Protección Civil hace un gran trabajo. A nivel internacional se tiene bastante reconocido Protección Civil. Antes formaba parte de la SEGOV y hoy forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, bueno, no se llama Secretaría de Seguridad Pública, pero la Secretaría de Seguridad. Y en ese sentido, creo que son confiables, pero hay que entender, solo son para cierto tipo de riesgos y amenazas. O sea, casi siempre se basan en en desastres naturales, en ciertas cosas. Entonces y además son muy generalizados. Entonces, decir, pues no se están enfocando a un cierto tipo de industria
no se están enfocando a tus necesidades. Ahorita hablábamos de una empresa chica y empresas más grandes. Entonces puedes tomarlos como base, pero siempre sí o sí los tienes que adaptar a tus necesidades y habrá cosas que, pasitos que te puedes saltar, pasos que no te puedes saltar y pasos que tendrás que incorporar debido a la naturaleza de tu situación. Entonces, creo que para algunos riesgos, no son para todos, sí puede funcionarte como base. Me gustaría complementar a esa respuesta. Es importante también constatar de que no tienen un contrato con ellos y no tienen procedimientos establecidos que estén especializados a los requisitos de las empresas. Sin embargo, si tuvieran un proveedor de servicios que tiene un contrato con usted, en ese caso ustedes podrían definir lo que llamamos el Operations Procedure. Básicamente aclaran o definen la interacción y las reglas del juego para poder reaccionar de manera mucho más eficiente o eficaz. ¿Qué opinas, Mari Carmen? No, totalmente. Yo siempre lo veo como cuando vas a una tienda y te compras un traje. Pues no siempre es un traje a la medida, entre que lo medio que ahí lo puedes hacer funcionar, pero si vas con un sastre, mira, te queda precioso, te ves con el hombro divino, o sea, ¿no? O sea, ya es como más hecho a la medida para tus necesidades. Creo que eso también funciona muchísimo cuando tienes a alguien trabajando específicamente para tus necesidades. Perfecto, muchas gracias, Mari Carmen y Mijael. Una pregunta más, ¿qué tips o sugerencias nos recomendarían para hacer una evaluación de riesgos efectiva? Yo creo que lo más importante, y de verdad es bien trillado, pero genuinamente es súper importante, es en principio ser honestos. De verdad, cuando a mí me toca hacer un manejo de crisis, al principio que entras a una empresa, y insisto, yo no sé si esto es nada más porque nosotros lo hacemos de manera externa, pero, o sea, le preguntas cuáles son los riesgos y amenazas, qué es lo que han visto, y todo el mundo te dice que todo está brutal en su departamento, que no hay problemas. Entonces, creo que esa parte de ser genuinamente honestos y tratar de llegar al fondo del asunto, poder identificar los riesgos y amenazas, ser bastante creativos, es lo que yo podría poner sobre la mesa como mi primera recomendación. En segunda, siempre ligar tu solución con el problema. Otra cosa que yo he visto muchísimo en los planes de manejo de crisis es que veo unas soluciones que digo, ¿pero qué está solucionando? Porque no está de ninguna manera ligada a ninguno de tus problemas. O sea, se cuenta que tú me tienes tu lista de problemas acá y tú tienes tu lista de soluciones de este lado. No empata. Entonces, eso es algo que también tienes que tener muy en claro. Y por último, o sea, creo que también tener tus objetivos también bastante priorizados. Por ejemplo, pandemia. Hubo muchas empresas que te dicen, ¿sabes qué? No puedo parar. O sea, no puedo parar operaciones. Y también es válido, también es entendido. O sea, hay empresas que sí dijeron, a ver, ok, no puedo parar operaciones, pero a ver, ¿cómo le hago para mantener mi negocio funcionando, pero también a todo mi personal a salvo? Porque me preocupa. Ah, pues órale, va. Entonces, ahí ya tu prioridad está muy clara de decir, ok, no puedo parar el negocio, pero además estoy preocupado por mi gente, pero además, entonces empiezas a trabajar con lo que tienes. Y es decir, bueno, manda, igual y lo que vamos a poder hacer es recortar ciertos tiempos en la planta o dejar una hora entre horario y horario, o lo que digamos que te vas adaptando. Pero si no tienes claro eso, y ojo, y tu cultura también, a qué nivel tú estás dispuesto a soportar ciertos riesgos. Hay empresas que te dicen, yo no puedo trabajar en Fresnillo, Zacatecas o en tal parte. De verdad no puedo. O sea, porque es mucho riesgo, pongo a riesgo a mi gente. Y hay gente que te dice, a mí me vale cacahuate, yo sigo trabajando en Reynosa, sí o sí, porque a mí cruzo mis productos y tengo una planta en Reynosa, cruzo rápido a Estados Unidos, de verdad que, entonces, digamos que tener muy claro esa parte te ayuda muchísimo a poder implementar un plan de manejo de crisis realista.
Perfecto, muchas gracias. Y tenemos ahora una última pregunta que se nos fue por ahí lanzar. Si me ayudas, Yolanda, por favor. Es la última pregunta que probablemente ya la respondieron algunos porque venía dentro del paquete que hicimos en el primer lanzamiento. Y es con relación al plan de manejo de crisis de los elementos enlistados a continuación, ¿en cuáles considera que su empresa tiene áreas de oportunidad? Les agradecemos si nos pueden ayudar a responder esta pregunta. Y bueno, aquí hay varias opciones: evaluación de riesgos, preparar el plan, capacitación de personal, monitoreo de amenazas, informar al personal, educar al personal, asegurar el cumplimiento, realizar decisiones informadas, ayudar al personal, ayudar a personas asignadas en el extranjero. Vamos a esperar unos segundos que nos respondan y ya para cerrar con esta sesión. Muy bien, pues aquí tenemos que el porcentaje mayor lo obtuvo, nuevamente leo la pregunta, con relación al plan de manejo de crisis, de los elementos enlistados a continuación, ¿en cuáles considera que su empresa tiene áreas de oportunidad? Y bueno, la número 1 es educar al personal con 67%. La segunda es evaluación de riesgos. A su vez, monitoreo de amenazas. Exactamente. Aquí hay un empate. ¿Tienes algo que comentar al respecto, Mari Carmen? A mí me parece súper interesante porque es paso 1 y paso 2. Entonces, creo que tiene sentido y creo que entonces vamos a tener que trabajarlo quienes me están escuchando y con el apoyo de todos, digamos, dentro de sus empresas y tal, sentarse y poder decir, pues hay que empezar a trabajarlo desde el inicio, la evaluación de los riesgos, el monitoreo de las amenazas una vez que ya los tienes, pero además esta parte de la educación al personal. Me parece muy interesante que sí son los primeros puntos, o sea, la parte, digamos, preventiva. Perfecto, pues muchísimas gracias por su tiempo a todos, por su disposición también para estar en esta sesión, la verdad, muy interesante sobre el plan de manejo de crisis. Importantísimo, empresas, considerarlo, hablar, ahora que Mari Carmen y Mijael nos dieron este panorama y esta guía. Pues sí, revisar internamente, ¿no? A ver, ¿en dónde estamos? Como mencionó Mari Carmen, y qué nos hace falta o cuáles son los siguientes pasos, no esperar a que pase algo, ya estar muy preparados con un plan B. Nosotros ahorita también para esta presentación tuvimos nuestro plan B entre temblores, lluvias, dijimos, no, si a alguien se le va el internet o pasa algo, bueno, nosotros ya tenemos acá la presentación y la podemos proyectar. Entonces, ahora sí, para todo tener siempre nuestro plan B. Y yo creo que vaya, tanto en lo laboral como personal, también ya no sabes, también para una enfermedad, para tantas cosas que pueden pasar. Entonces, creo que ya aplicarlo seriamente en ambos aspectos. Y bueno, pues no sé si quieras comentar algo, Mijael, para cerrar. Con muchísimo gusto. Y me gustaría también desafiar un poco a los participantes, porque de hecho también para dar algo de reflexionar, pues me gustaría dar unas preguntas que no tienen que responder aquí en esta sesión, pero quizás apoyen sus pensamientos o decisiones internos. Para empezar, me gustaría preguntarles qué clase de apoyo reciben desde la sede central, si es que la sede central no reside en México, sino en el extranjero. ¿Y cómo funciona la cooperación entre las diferentes entidades?
cuáles son los desafíos en la interacción con la sede central, qué clase de apoyo les gustaría obtener. Y en el contexto del risk management, están los roles y las responsabilidades claramente definidas. Esas son las preguntas claves con las que nosotros nos topamos a diario, donde apoyamos también a las empresas de establecer estructuras sólidas para el manejo de crisis. Muchas gracias. Perfecto, Mijael. Creo que también está sembrando esta introspección, ¿no? Para las empresas. Y bueno, quiero nuevamente agradecer a ambos, a Sharon también, quien está aquí tras bambalinas y nos ha apoyado muchísimo en la coordinación de este comité. Mari Carmen, vamos a seguir en contacto, sin duda, en los próximos meses para traer sesiones que aporten y que les sirvan para este intercambio de buenas prácticas o sugerencias para que las empresas puedan implementar dentro de cada una y sobre todo para que puedan mejorar, ¿no? Acciones, estrategias, procesos que les sirvan en materia de seguridad. Ha sido un gusto saludarlos a todos, que tengan una excelente mitad de semana y los saludaremos más adelante. Bonita tarde. A ustedes también. Les va muy bien. Adiós. Gracias, Mijael. Gracias, Mari Carmen.